Vine para adorarte I came to worship you con la expresión de gratitud en mi vida, with the expression of gratitude in en my mi life corazón and in my heart, y sobre todo and above all, con un estilo de caminar delante de ti. I come with a lifestyle of Esa walking es mi verdadera adoración after you. That's my true worship desde lo más íntimo from the depths y lo más profundo de mi corazón. and the most intimate part of my heart. Te ofrezco mi adoración, I offer my worship, no una canción compuesta, not a made-up song no un acorde, no una melodía, or a chord or a melody, sino el canto de gratitud de mi alma. but I give you the song of gratitude coming from my soul. Como dijo el rey David, As King David said, bendice alma mía al Señor "Oh my soul, bless y the Lord, bendiga todo mi ser su santo nombre. and my whole being bless His holy name. Bendice alma mía al Señor Oh my soul, bless the Lord, y no olvides ninguno de sus beneficios, and forget not one of His benefits. porque Él es el que te corona de favores y misericordias For He crowns you with favors and y mercies, el que rescata tu vida del hoyo. and He rescues your life from the pit. Por eso That is y why, por mucho más, and for much more, bendice alma mía oh my soul, bless al Señor. the Lord." Démosle un aplauso a Cristo, Let's give Christ an applause, porque Él es digno de toda la gloria. for He's worthy of all glory. Él es digno de toda la gloria. He is worthy of all glory. Gloria a Dios. Glory to God. Gracias, Señor Jesucristo. Thank you, Lord Jesus Christ. Buenos días para todos. Well, good morning to everyone. Yo sé que ahí debajo de la máscara están muy bonitos. I know that behind your face mask, you're very pretty, very good Antes looking. de sentarse, So before sitting down, quiero pedirle que saque su celular. I want to ask that you may take out your cell phone. Saque su celular. Go ahead and take out your cell phone. Quítese un ratito su mascarita. Go ahead and just for a moment withdraw your face mask. Hágame favor, quíteselo un ratito You ahí. can just take that off for a moment. Ahora tomémonos una selfie. Now let's take a selfie picture. Tómese una selfie. Go ahead and take a selfie. Y después que se la tome, piense en alguien And after you take that photo, que think no ha of visto por someone acá por la iglesia that you haven't seen here at church y dígale and tell them Hebreos 10:25. Hebrews 10:25. Ahí lo van a poner en la pantalla para que sepa que está escribiendo. And you'll see it on your screen so you know what you're writing. Tómese su tiempo ahí, compóngase el cabellito. You can go ahead and fix your hair a bit if you'd like. A ver, selfie, selfie. All right, take a selfie picture. ¿Listos? Are you ready? Bueno, All right. póngale Hebreos 10:25. Put Hebrews 10:25 Me ha hecho falta verte, dígale. and say, "Hey, I miss seeing you." Vamos, ¿listos? Are ¿Todos you saben ready? mandar un texto? Does everyone know how to send a photo message, a multimedia message? Vaya ahí a sus contactos Go ahead and go to your address o book, póngale ahí, te extraño esta mañana. or just send them a message that says, "Hey, I miss you this morning." Aleluya. Hallelujah. Muy bien. Very well. ¿Alguien que no has visto esta mañana? ¿Ya le mandaste la foto? Have you sent your photo picture messages already? Gloria a Dios. Así Glory to como God. estamos de pie, So they're on our feet. vamos a abrir la escritura en Isaías capítulo número 9 Let's open up scripture to Isaiah chapter 9, y verso número 6. verse 6. Quiero compartir con ustedes por unos minutos And for a few minutes, I want to share with you acerca de el nacimiento de Jesús. on the topic of the birth of Jesus. Más bien dicho, me corrijo, I'm going to correct myself actually. la manifestación de Cristo I want to talk about the manifestation of que Christ vino a través del nacimiento de Jesús. who came through the birth of Jesus. No va a ser un mensaje navideño. It's not going to be a Christmas-like Quiero message, tocar algunos pasajes but I want to touch on some que hablan passages del nacimiento, la encarnación speaking on the incarnation, the o birth, la aparición or the appearance humanizada that's been humanized de Cristo en la tierra. of Christ on earth. Verso 6. So verse 6 reads, Porque un niño nos ha nacido, "For unto us a child is born, un hijo nos ha sido dado, unto us a son is given, y la soberanía reposará sobre sus hombros, and the government will be upon his shoulder, y se llamará su nombre admirable y consejero, and his name will be called Wonderful Counselor, Dios poderoso, Mighty God, Padre eterno Everlasting Father, y príncipe de paz. Prince of Peace.
El aumento de su soberanía of the increase of his government, y de la paz no tendrán fin and of peace there will be no end, sobre el trono de David upon the throne of David, y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo en el derecho y en la justicia. and over his kingdom to order it and establish it with judgment and justice. Padre, muchas gracias en esta linda ocasión Father, thank you for this occasion por la oportunidad que hoy nos das and the opportunity you give us today de reunirnos para to get exaltar together tu nombre, and tu exalt nombre. your name. Gracias por este tiempo de estudio y meditación de tu palabra. Thank you for this time of study and to be able to meditate on Te your word. rogamos en el nombre de Jesús And we ask in the name of Jesus que nos des iluminación, that you may give us que nos illumination, des entendimiento, may you give us understanding, que nos dé la gracia de afianzarnos en estas verdades may you give us grace to be able to grab hold to these para truths que nuestra vida sea so transformada. our lives may be En transformed. el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Kindly, you may be seated, please. Gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the Lord. Cuando leemos en Isaías capítulo 9, When we read in Isaiah chapter 9, el verso 6, verse 6, donde dice, where it says, porque un niño nos ha nacido. "For unto us a child is born." Eso obviamente nos comunica directamente en el Nuevo Testamento This obviously directly communicates to us in the New Testament con el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 y verso 11, with the Gospel of Luke chapter 2 verse 11, cuando se revela el ángel a los pastores where the angel is revealed to the shepherds allá en los pastizales de Belén, there in the fields of Bethlehem. y les dice el ángel a los pastores, And the angel to the pastor says to the shepherds, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David "For today in the city of David is born un Salvador a Savior, que es Cristo el Señor. who is Christ Lord." Note que el mensaje del ángel para los pastores Note that the message of the angel to the shepherds no fue nació Jesús en un pesebre. was not that Jesus is born in the manger. Estos fueron detalles del nacimiento de Cristo Those were details to the birth of Jesus que tendrían algún significado en aquel tiempo y tal vez alguna verdad escondida para ahora. that had a meaning in that time and perhaps a hidden truth for today. Pero lo importante But the important thing es lo que el mensaje del ángel le dijo a los pastores, is what the message of the angel to the shepherds que era un said, mensaje de Dios. that it was a message from God. Y recuerde, el mensaje fue, And remember, the message was, hoy nació, today is born. hoy nació Today is born en la ciudad de in David the city of David un a Salvador Savior, que es Cristo el Señor. who is Christ the Lord. Jesús en su muerte y resurrección Jesus in his death and resurrection nos salvó y perdonó de nuestros pecados. saved and forgave us of our sins. La labor del Cristo encarnado llamado Jesús, The task of the Christ incarnate called Jesus, aunque es la misma persona, proyecta dos diferentes funciones, while the same person projects two functions, unida una a la otra, por supuesto. of course united one to the other. Pero Cristo no podía morir porque es Dios. But Christ could not die because he is God. Por eso se encarnó en Jesús, That's why he became incarnate in Jesus, para poder morir to be able to y que die resucitara el Cristo. and so that Christ can resurrect. La verdadera salvación, The true salvation, ¿cómo le explico? how can I explain this to you? La verdadera salvación en todo su contenido The true salvation in all of its contents tiene más que ver que solamente el perdón de los pecados, has much more to do than just the forgiveness of sino sins. tiene que ver It has to do con un Salvador with a Savior que nos guía a libertad guiding us to freedom a través de su gobierno. through his government. Esa fue la razón And that was the reason por la cual los religiosos del tiempo de Cristo, for why the religious people of the time of Jesus, los fariseos y los saduceos the Pharisees, the y Sadducees, aún sus discípulos and even his disciples estaban esperando un gobernador terrenal. were awaiting a ruler, an earthly ruler. Por eso le preguntaron al Señor cuando él ya estaba por ser ascendido, Hence they were already asking the Lord when he was about to be ascended, sus discípulos, his disciples asking him, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? "Will you restore the kingdom to Israel at this time?" Ellos esperaban un gobierno, They were expecting a government, pero no entendían el reino de Cristo but they did not understand the kingdom of Christ porque ellos
se habían relacionado tan solo con Jesús. because they had just had a relationship with Jesus. Y aunque el Señor les habló del reino, And while the Lord spoke of the kingdom, porque todo el mensaje terrenal de Jesús because every earthly message of o el Jesus, mensaje que él dio mientras estuvo en la tierra or the message he gave while he was on earth, físicamente, physically on earth, siempre fue acerca del reino. was always about the kingdom. Entonces, And so- el realce de la manifestación de Cristo The realization of the manifestation of Christ trae gobierno brings government y desarrollo and y development abundancia and abundance, y prosperidad prosperity y bendición and blessing más allá de solamente salvación. beyond just salvation. Aunque el concepto salvación es inclusivo, While the concept salvation is an inclusive term, incluye perdón, it includes forgiveness, libertad, liberty, sanidad, healing, prosperidad, prosperity, provisión, provision, sustento, help, sustain, cobertura, covering, cuidado divino, divine care, éxito, success, triunfo, triumph, victoria. victory. Todo eso es el concepto salvación. All that is within the concept of salvation. La iglesia nos hemos enfocado en un enfoque de la salvación, In the church, we focus on just an element of que es salvation, importante, which is important, que nos reconcilia con Dios, which will reconcile with God, ser lavados por la sangre de Cristo y ser engendrados por el Espíritu Santo. to be engendered by the Holy Spirit, to be cleansed by His blood, Y de esa manera nacer de nuevo y ser una criatura diferente. in such a way to be born again and to be a new creation, Mismo cuerpo, in the same body, pero diferente esencia. but a different essence. Usted tiene el mismo cuerpo que tenía antes de venir a Cristo, You have the same body you had before you came to Christ, pero ya no tiene la misma esencia. but you have a different essence. Su cuerpo es el mismo, Your body is the same, pero su esencia ya no es la misma, but your essence is different porque su now, esencia es su espíritu, because your essence is now your spirit, y su espíritu es su conexión con Dios. and your spirit is your connection with God. Su alma Your soul es el filtro de esa conexión, is the filter to that connection, y el cuerpo and the body es el que acciona esa conexión. is will give action to that Lo voy a connection. repetir. I'm going to repeat that. Su espíritu Your spirit es su conexión con Dios. is your connection with Esa God. es su esencia. That's your essence. Su alma Your soul es el filtro is the filter por el cual pasa through which todo lo que passes viene del espíritu everything coming from the o spirit todo lo que viene de su naturaleza or humana, everything coming from your human y nature, el cuerpo lo manifiesta. and the body gives that to Es manifestation. por eso That is why que Pablo dice: Paul says, vivid en el espíritu live in the spirit y no satisfaréis el deseo de la carne. and don't satisfy the desires of the flesh. Usted tiene una nueva esencia You have a new essence en el mismo cuerpo. in the same body. Usted tiene las mismas pasiones que tenía antes de venir a Cristo. You have the same passions you had before coming to Christ. Inclinaciones, debilidades, deseos. Weaknesses, desires, inclinations Pero to su things. esencia, But your lo essence, que used es what you are, espiritualmente, who you are ya spiritually, no es igual. is no longer the same. Porque antes usted tenía esencia de muerte Because you used to have an essence of death, espiritual, spiritually speaking, de condenación, of condemnation, de falta de conocimiento de Dios, a lack of knowing God, de falta de entendimiento del divino. a lack of understanding of the divine one, Cristo, Christ. es más, Moreover, no tenía conciencia de pecado, de salvación. you didn't have a conscience of sin or of Lo salvation. gobernaba su conciencia, su alma. Your soul, your conscience used to govern you. Decía, no le hago, ¿cuántos decían? Yo no le hago mal a nadie. How many used to say, I'm not hurting anyone, Yo soy una buena persona. I'm a good person. De vez en cuando asisto a un servicio religioso. Every once in a while, go to a religious service. Trabajo para sostener a mi I familia. work to support my family. Trato bien a mis hijos. I treat my children well. Soy respetuoso con la sociedad. I'm respectful towards society. Guardo la ley. I keep with the law. Soy una buena persona. I'm an overall good person. Seguramente tenía buenas cosas en su conducta, Surely you had good things in your behavior, pero no era una buena persona. but you were not a good person. Porque el único que nos puede hacer buenos Because the only one who can make us es good Dios a través del cambio de esencia. is God through the changing of your essence. Además dice el libro de Efesios capítulo 2 verso 8 Moreover, Ephesians 2 verse 8 que no es por obras, says that it's not through works. no es lo que usted haga o deja de hacer, It's not what you do or stop sino doing, es por gracia, but it is by grace. es por lo que ya Cristo hizo. It is by what Christ has already done. Sí me estoy explicando esta mañana. Am I explaining myself this morning right? Quiero dejar este punto bien I claro, want to leave this point very clear, porque because cuando dice un niño nos ha nacido, when it says that a child is born to us, nos conecta con la natividad, como lo llama la teología religiosa. it connects us with nativity as religious theology has given El us. momento en que Cristo viene al mundo, The moment that Christ comes to the world, porque fue engendrado por el Espíritu for he was engendered by the Spirit en el vientre de la Virgen María. in the womb of the Virgin Mary.
Y viene el tiempo And so the time comes, en que nació. and when he was born, El día del servicio navideño the day of Christmas service, les hablé de 4 cosas básicamente. I spoke basically about 4 things. Les hablé de tiempo, I spoke about time, espacio, space, propósito purpose, y destino. and destiny. Cuando una persona nace, When someone is born, le llegó su tiempo. their time has arrived. Todo está cronometrado por Dios. Everything is set in time and motion, Todo lo que sucede a chronology nuestro alrededor by God, and everything happening around us sigue estando bajo el control de la mano de Dios. is still under God's hand and control. Dios no ha perdido el control. God's not lost control. El hombre perdió el control. Man's lost control. Mas alguien nos ha preguntado en estos tiempos de pandemia, And someone has asked during these times of the pandemic, ¿pero por qué Dios no hace algo? they've said, why hasn't God done anything? ¿Pero por qué también los buenos se mueren? Why do good people die as well with them? Mire, hay respuestas que yo no las tengo, Look, there's some answers I don't pero have, hay algo le puedo decir but I al can respecto. say something to that Que respect, esta pandemia that this pandemic no es obra de Dios is not a work of God ni es obra del or a diablo. work of the devil. Esta pandemia es obra del hombre. This pandemic is a work of man, Es la consecuencia de lo que los hombres han hecho. due to consequence of what man has done, Porque en su ciencia se envanecieron because they've become vain within their y science, quieren manejar misterios que no entienden y no conocen. wanting to work with mysteries they don't understand Y or know how to y deal por with. eso surgen desviaciones And that's why there's some que tangent lines provocan coming estas out, catástrofes. producing these catastrophes. Ese virus no es natural. This virus is not Es natural. creado en un laboratorio. It was created in a laboratory, Se les fue de las manos. and it got out of their hands, out of control. Entonces, ni tiene que ver Dios, So it has nothing to do with ni God, tiene que ver el diablo, has nothing to do with the sino devil, tiene que ver la acción del hombre. but has to do with man's action. Ahora, en el nacimiento, Now in birth, para que empiece tu tiempo, so that your time can begin, esa es acción divina. that is divine action. Porque nadie puede determinar cuándo tú naces, Because no one can determine when you are to be born, cuándo es tu tiempo, when it's your time, sino solamente Dios. but only God. Cuando una persona nace y viene a este mundo, When someone is born and comes to this world, la Biblia inmediatamente lo cubre. the Bible immediately covers them. La promesa lo cubre. The promise covers them. Porque dice Cristo Because they say Christ es la luz is the light que vino a este mundo that came to this world para alumbrar a todo hombre. to shine upon man. Entonces te hizo nacer en un tiempo, And so he allowed you to be born in a time, como le dijo al profeta Jeremías, capítulo 1, as he told the prophet Jeremiah in chapter 1, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre te conocí. I knew you before you were in your mother's womb. Dios te conoce antes de que tú nacieses. God knew you before you were born. Y dice, y en el vientre de tu madre te formé. And he said, in your mother's womb I formed you. Y luego le declara, y te di por profeta a las naciones. Then he declares, and I made you as a prophet to the nations. Le da tiempo, espacio y propósito. He gives them time, space, and purpose. Le da tiempo de nacimiento. A time for birth, Pero él lo conocía desde la eternidad. but he knew him since before eternity. ¿Qué es eternidad? What is eternity? La imposibilidad de medir el tiempo. The impossibility of measuring time. Eternidad es donde no se mide Eternity is where you don't ni measure tiempo ni espacio. time nor space. Y el único que controla eso es Dios. The only one that controls that is God. Porque es el único que no tiene medida ni en tiempo ni espacio. Because he's the only one without measure in time or space. Entonces viene el tiempo, So time nace, arrives. nace, Excuse me, so he's born, sale del vientre, coming out of the womb, his o mother. desde que fue engendrado en el vientre, diría yo, Since he was engendered in his mother's womb, I would porque say, David dijo 'cause David en el said Salmo 51, in Psalms 51, tu embrión vieron mis ojos. your O embryons, mi embrión vieron tus ojos, perdón. my embryon saw your eyes, excuse me, is what he Dios says. te vio a ti desde que eras un feto, un embrión en el vientre de tu madre. So God saw you when you were just a fetus, an embryon in your mother's womb. Ahí nos metemos a otro problema. And so there we get into another issue, La gente pro aborto, abortion, pro muerte. pro-death, Nosotros somos pro vida, and we are pro-life. porque creemos que Dios es el dador de la vida. Because we believe God is the giver of life. Pero tiene que ver en eso Dios o el diablo. But does God or the devil have to do with that? Tiene que ver la confusión de las gentes. It has more to do with the people's confusion. El mayor daño al mundo y al universo lo hace el hombre, The greatest damage to the world and the universe, man does that. con lo que piensa, cree y actúa. By what they believe, think, and act on. Entonces, cuando Dios permite que una persona nazca, So when God allows someone to be born, a person, empieza su tiempo. their time begins. Empieza su tiempo. Their time begins. Ese tiempo van a ser 60, 80, yo no sé cuántos años. That time will be 70, 80, I don't know how many years. Aplica la misma respuesta que el Señor le dio a los discípulos sobre la pregunta de si vendría el reino restaurado a Israel. The same answer that Jesus gave his disciples applies now, where they ask when would the coming of the kingdom arrive. Y fue
And it A ustedes was. no les toca saber los tiempos y las sazones. He answered them, it's not to you to know the times or the seasons. Los momentos no son suyos. The moments are not yours. El único que sabe cuándo Cristo viene con exactitud es el Padre. The only one who knows when Christ is to arrive with an exactness is the El Father. Dios Padre. Is God the Father. Permítame un pequeño apéndice. Let me just make a small parenthesis here. Decimos siempre en la iglesia, ahora más que nunca, We always say in the church now more than ever, estamos viviendo tiempos bíblicos. we're living through biblical times. Estamos viviendo tiempos finales. We're living through the final times. Pero ¿en qué estamos pensando cuando estamos diciendo eso? But what are we thinking of when we say that? Estamos pensando en catástrofe. We're thinking about catastrophes. Estamos pensando en enfermedad, We're thinking about sicknesses en guerras, and wars en destrucciones. and destructions. Y la Biblia es más And the que Bible catástrofes. is more than catastrophes. Y los últimos tiempos son más And the end of que times enfermedades y pandemias. is more than famines and pandemics. La Biblia son promesas The Bible is of de promises, vida, de justicia, de verdad, of life, of righteousness, of truth, de abundancia, de salud, de of bendición. abundance, of blessing, of health. Los últimos tiempos The end of times son sinónimo de manifestación, are synonymous to manifestation. manifestación de los hijos. Manifestation of the Tú children. y yo. You and I. Porque ha llegado el tiempo que los hijos, la iglesia se manifieste. For the time has arrived for the children of the church to be manifested. ¿Cómo es eso, Apóstol Víctor? Apostle Victor, how is that so? ¿Cómo me manifiesto? How can I be manifested? Permitiendo By allowing que el Espíritu de Dios se evidencie sobre ti. for the Spirit of God to become evident over you, No porque hablas en lenguas, not because you speak in tongues, no porque haces milagros, not because you can work o miracles, porque Dios te usa para sanar a los enfermos. or because God uses you to heal the sick, No porque tienes dones, not because you have gifts, sino porque tienes un estilo de vida diferente. but because you have a different lifestyle. Porque eres consciente de que tu tiempo ya empezó. Because you're conscious that your time has now started. Cuando te asignaron el tiempo, When they assign time to you, te asignaron un espacio. they assigned a space to you. Ninguno de ustedes puede autoasignarse un espacio. Not one of you can auto-assign your own space. Usted nació mexicano porque ese era su espacio. You were born Mexican because that was your space. Nació salvadoreño porque ese era su espacio. You were born Salvadorian because that was your space. Nació en la familia Contreras porque ese era su espacio. You were born in the Contreras family because that was your space. Tuvo los padres que tuvo porque ese era su espacio. You had the parents you had because that was your space. Espacio habla de su ambiente. Space is regarding your environment, De su surroundings. entorno. Your surroundings. Jesús nació en Belén Jesus was born in Bethlehem. porque ese era el espacio de manifestar el Cristo. For that was a space to manifest the Christ. Por eso dice That's why it says, Isaías 9:6. Isaiah 9:6, Un niño nos ha nacido, a child is born, un hijo nos ha sido a son has dado. been given to us. Niño, A son, sinónimo de inmaduro. synonymous to immature. We need to find another word. Oh, a child. Child, yeah. Niño, A child, sinónimo de inmaduro. synonymous to immature. Hijo, Son, sinónimo de desarrollo. synonymous to development. Hay por lo menos 4 palabras en el griego original en la Biblia There are at least 4 different Greek words in the original in the para Bible definir las etapas de los hijos de Dios en crecimiento. to define the stages of the development of the children of God. Nephew, tecnón, etc. Nephew, teknon, and etc. No, ¿para qué me pongo a hablarle teología y griego? Why should I speak theology Lo in importante Greek es to que you? comprenda al principio. The important thing is that you understand the principle. En ese espacio And so in this space, se tiene que declarar el carácter de hijo. you need to declare the character of the son. Tiene que ir hacia eso. You need to go towards that. ¿Para qué? For what though? Para que usted encuentre el propósito en la vida. So you can find the purpose in life. No estoy repitiendo lo que dije el miércoles, I'm not repeating what I said on pero Wednesday, necesito que usted sea consciente de estas 4 verdades. but I need you to be conscious of these 4 truths. Porque en ello le va la eficacia de su vida, Because in that you'll find the efficiency of la life, eficiencia de sus corazones, the efficacy of your hearts, el vivir para algo, to live for something, el tener metas, the having the goals, el desear ir más the allá. desire to go further ahead. Siempre ha sido característica del ser humano It's always been characteristic of the human being ambicionar algo más, to be ambitious for more, buscar algo diferente. to seek something different. Por eso la gente toma diferentes caminos, That's why people take different paths. las personas toman diferentes rutas People take different routes, buscando lo que creen que necesitan. and they seek what they think they need. La pregunta es, The question though is, en este espacio de 9 meses, de marzo para diciembre, in this space of 9 months from March to December,
¿Cómo usted se proyectó a su alrededor? How did you project yourself to your surroundings? Encontré a alguien que no lo he visto por la iglesia. I found someone that I hadn't seen at church. Y le dije, ¿qué pasó? I asked them, hey, what happened? No ha venido por la iglesia. You've not come to Y church. me dijo, pastor, es que me estoy cuidando. And they said, pastors, because I'm taking care of myself. ¿Y por qué no mejor deja que lo cuide Dios? And so, rather, why don't you let God take care of you? Aquí hay gente que tiene 9 meses de no asistir a un servicio. There are people here 9 months without having attended a service. Y le puedo decir nombres. I could give you Que names. los conozco. I know them. Pero dice, pero miro por la tele. But they tell me, but I see you on TV. No te puedo pastorear virtualmente, ni Dios tampoco. I can't pastor you virtually, and neither can God. Hebreos 10:25. Hebrews 10:25. No dejando de congregarse, Don't stop congregating, como muchos tienen por costumbre. as many have grown accustomed Ya to. vamos a empezar a recuperar nuestros horarios de reuniones regulares. We're going to begin to start again our regular service hours. No vamos a vivir bajo temor, We're not going to live under fear, porque tenemos que cumplir las verdades y los principios del reino de Dios. we have to fulfill the truths and the realities of the kingdom of Pero God. para eso tenemos que ser hijos, But for that, we must be children, no niños. not kids. Sons, not children. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, When Paul writes to the church of Corinth, le dice, ustedes son niños. he says, you guys are Por children. eso no les puedo hablar la palabra de verdad. That's why I can't speak the word of truth to you. No les puedo dar alimento sólido. I can't give you solid Porque ustedes nourishment son un montón de niños. because you're a bunch of children. Tienen que madurar, You have to mature pasar la etapa del pamper and go past the stage of pampers y empezar and to begin a dejar de que todos lo cuiden y lo atiendan. to stop letting everyone attend to you and take care of you. Ahora estamos experimentando otra vez bebé Now we're experiencing cerca de nosotros. now we're experiencing a Como todos baby around us ustedes again. saben, Víctor y Daisy ya son padres. You know, everyone knows that Victor and Daisy are now parents. El niño tiene hambre, llora. If the baby's hungry, he El cries. niño se hace pipí, llora. If the baby does pee, he El cries. niño se hace del 2, llora. If the baby does number 2, he El cries. niño quiere que lo carguen, If the baby wants to be llora. carried, he cries. El niño quiere que lo bajen, If the baby llora. wants to be lowered, he cries. El niño quiere ir al baño porque no puede, llora. If the baby wants to use the restroom but he can't, he cries. Ese es el lenguaje de los niños. That's the baby language. Queja, Complaining, llora, crying, grito. shouting. Ese es el lenguaje de un niño. That's the language for babies. Ahora hay niños metidos en el cuerpo de un hombre de 40 años. Now there's some babies stuck in a 40-year-old man's body Porque siguen llorando, gritando, vociferando y reclamando atención. because they still want attention, crying and Igual whining que like a un baby, niño de brazos. just like a baby in one's arms. Y a todos nos puede haber pasado en algún momento de la vida. And this could have happened to any one of us at any stage in life Porque nos importamos, queremos que a otros le importemos. because we want it to matter to others. Pero un hijo But a son que está avanzando en su espacio who's advancing within their space va hablando de diferente manera y se va proyectando de diferente manera. moves forward, projecting differently and speaking differently. La pregunta de esta mañana es, So this morning's question is, ¿cómo te has desenvuelto how have you moved about y cómo has desarrollado and how have you developed tu vida personal your personal life, en general? generally speaking, En medio de estos cambios tan bruscos y grotescos que produjo la pandemia, in the midst of all these harsh situations that the pandemic has arisen? ¿tus valores de fe se disminuyeron? Did your faith values diminish? ¿Tu compromiso con Dios y su reino Did your commitment decreció? with God and His kingdom grow? ¿O estás más que nunca comprometido con Dios y con su reino? Or are you now more than ever committed to God and His kingdom? Porque eso es amar a Dios. Because that is to love God. El que se desconecta de la congregación The one that disconnects from the y dice congregation que ama a Dios, and says they love God se engaña a sí mismo. fools themselves. ¿Por qué? Why? Porque la epístola primera de Juan dice Because the first book of John says que si no amamos that if we do not love la congregación, a los hermanos que vemos, the congregation, the brethren that we see, no podremos amar a Dios que no vemos. that we cannot love a God that we don't see. Por eso el lema de este nuevo año, That's why the theme for this new o la year, acción de este nuevo año para or nosotros, the motto or the action for this upcoming year for es us, buscar a las ovejas perdidas de la casa de Betania. is to seek the lost sheep from the Bethania house.
Que hay mucha gente que ha dejado de congregarse. Because there's many people who have stopped congregating. Y nosotros, a los cuales nos interesan, nos importan, And those are the ones we're interested in matter. They matter to us. se lo vamos a demostrar buscándolos, And we're going to show it by seeking them out. para sacarlos adelante, para que sean hijos que ocupen un espacio. So they can be sons and occupy a space and they can move forward. Porque solamente ahí se encuentra propósito. Because only then can you find purpose. Porque dice que la soberanía Because it says that the government reposará sobre sus hombros. will be upon his shoulders. El propósito de Cristo es gobernar su iglesia. The purpose of Christ is to govern his church. Como dice Primera de Corintios capítulo 14. Like 1 Corinthians 14 says. Romanos 14. Excuse me, Romans 14. Porque para esto murió, For this he died. para ser To be rey king de los vivos of those who are y living de los muertos. and those who are dead. Él te quiere gobernar, He wants to govern you. pero tú te tienes que dejar gobernar. But you have to allow yourself to be governed. Soberanía Government quiere decir, means es soberanía. sovereignty. Yes. Soberanía, Sovereignty, es que soberanía no es lo mismo que gobierno. these are not the same. Se traduce o se usa muchas veces como gobierno, pero no es lo mismo. They're used at times interchangeably, but they're not the same. Para este caso importa. For this case, it matters. Porque soberanía es Sovereignty is tener una autoridad que To- nadie cuestiona. to have an authority that no one questions. Una autoridad que tiene que ver con dominio. An authority having to do with dominion. Por ejemplo, la autoridad del presidente de Estados Unidos no es soberana, An example, the authority of the President of the United States is not sovereign, porque él no es un rey, for he's not a king. él es un presidente. He is a president. Él puede decir una cosa, He can say one thing, pero el Senado no está de acuerdo but the Senate may not be in agreement. y va a haber un problema. And so then an issue may Bueno, arise. eso ha sido la historia de los últimos 4 años. Well, that's been the issue for the past 4 years. Entonces aparecen los tribunales And so then that's when we have tribunals or appeals, para que las cortes deliberen quién tiene razón. so that the courts may decide which is right, Si el poder ejecutivo whether it's the executive o el branch poder legislativo. or the legislative branch. Entonces el judicial está en medio de los dos. So the judicial branch is between the two. Eso no es soberanía, So that's not a eso es sovereign, democracia. but that's democracy. Pero cuando aquí dice soberanía, But when it says sovereignty here, es que no importa lo que yo quiero, it means that it doesn't matter what I no want, importa lo que yo pienso, doesn't matter what I think, sino es lo que Él dice. but it matters what he says. Y eso es lo que Cristo espera de su iglesia. And that's what Christ expects of his church. Que nosotros doblemos la cerviz That we can give our willing to and y service digamos sí a lo que Él dice. and say yes to what he says. Dígale no a cualquier cosa, You can say no to any other thing. pero a todo lo que dice Cristo o Jesús, dígale sí, Señor. But everything having to do with Christ or Jesus, say yes, Lord. Hágase con tu siervo según tu voluntad. May it be to your servant as your will. Porque May ahí your will be done to your empieza el servant. camino en propósito. Because there's where the walk towards purpose begins. Y cuando hablo de propósito no estoy hablando solamente de venir a la iglesia, de leer la Biblia, When I speak of purpose, I'm not just talking about coming to church or reading the de Bible orar, de ayunar, or praying or fasting, sino vivir una vida con sentido, but living a life with meaning, donde usted se sienta satisfecho. where you feel satisfied. Que por un lado está honrando a Dios At one side, you're honoring God, y por el otro lado, and on the other side, usted también está teniendo una buena proyección para sus congéneres, you're also having a good projection towards those around you, la comunidad. the community. Por ejemplo, An example, ¿es lo mismo empleo que trabajo? is it the same thing to be employed as to have a work or job? ¿Es lo mismo empleo que trabajo? To be employed or to work, are those the same thing? La respuesta es no. The answer is no. Usted puede trabajar como carpintero, You can work as a carpenter, pero estar desempleado. but be unemployed. Pero el estar desempleado But to be unemployed no le quita el ser carpintero. does not take anything away from being a carpenter. El estar empleado no lo hace carpintero. To be employed does not make you a carpenter, on the other hand, Porque su trabajo es lo que usted es. because you are your work, Y está vinculado con su vocación, lo que le gusta hacer. which is linked to your vocation, to what you like to do. Su empleo es poner su trabajo al servicio de alguien por un pago. Employment is to put your work to someone else's service for wages. Un mecánico, Like a mechanic, su trabajo es arreglar carros. their job is to fix cars. Su empleado puede ser la Ford, la Lexus, la Mercedes. Their employer can be Ford, Mercedes, or Lexus.
pero él es un mecánico, but he's a mechanic, ¿no es cierto? correct? Un médico es un doctor A medical doctor is a physician. y su empleo puede estar en un hospital. Their place of employment can be a hospital setting. Si le quitan el empleo, If they take his employment setting él out, tiene su trabajo. he still has a Puede conseguir job. otro. He can find another job. Sentido de propósito. So he has a sense of meaning. ¿Usted ya lo encontró? Have you found that? ¿Está satisfecho con lo que hace? Are you satisfied with what you do? ¿O es de los que dice, ay, es que los lunes ni las gallinas ponen? Or are you those that say, oh man, it's Monday morning Dame again? mi té, Pastor Víctor, porfa. Can I please have my tea, Pastor Victor? Thank you very much. Muchas gracias. ¿Es usted de los que dicen, ay, el lunes ni las gallinas ponen? Are you the ones that say, man, it's a harsh Monday morning again? You know, O es de los que chickens ain't dicen, like eggs today. Voy a ir a trabajar. Are you the ones that say, I'm about to go Me to voy a work? levantar. I'm going to get up today. Ayer estuve platicando con un hermano que tiene muchos años aquí en la congregación. Yesterday I was speaking to a brother that has many years in the congregation. Y me decía, apóstol, He was saying, Apostle, cuando empezó la pandemia, when this pandemic started, yo empecé a cortar mi presupuesto. I began to lean out my budget. Porque él se dedica a trabajar para compañías de seguros y dar presupuestos de reparación de carros chocados. Because he works for an insurance company when people crash their cars, and he helps them with Y budgets. como ahí hay que ir a los lugares, a ir a las compañías de seguro, And since you have to go to these insurance places, companies, él dijo, tengo que recortar gastos he says, well, I have to cut costs porque la cosa se me puede poner difícil. because my situation can get difficult. Pero sucedió But it happened que las compañías agarraron a sus empleados y los mandaron a trabajar desde la casa. that the companies got their employees and sent them to work from their homes. Y entonces lo empezaron a llamar a él So they started calling him para ir a hacer los presupuestos a los talleres. to go and work out these budgets at the workshops, Cambió la manera en que funciona su empleo, changing the way that his employment placement pero su worked. trabajo siguió siendo el mismo. But really his work stayed the Y same. me dijo, He told me, me ha ido mejor que antes de la pandemia. Dijo. it's better for me now than before this pandemic, he ¿Por said to qué? me. Why? Porque tiene propósito, Because he has purpose. tiene una identidad. He has an identity. Por eso es importante. That's why it's Tu important. tiempo son 60, 70, 80 años, Dios lo sabe. Your time is 60, 70, 80 years. God knows it. Tu espacio está dentro de ese tiempo. Your space is within that time. ¿Qué estás haciendo tú con él? What are you doing with it? ¿Lo haces con propósito? Are you doing it, living it ¿O out with lo haces purpose? nada más por vivir la vida? Or are you just trying to live life? Que hay gente que cumple su tiempo, There are people who fulfill their time, nunca afecta su espacio never affecting y their por lo space, tanto nunca alcanzan propósito. hence never reaching their purpose. No dejan legado, They don't leave a legacy. no dejan herencia, They don't leave an inheritance. no dejan nada cuando se van del mundo, When they leave this earth, they leave nothing behind más que malos recuerdos more than just bad memories o deudas. or debts, Hay unpaid gente que debts. se muere There are people who y die ni siquiera fue capaz de prepararse para su propio funeral. and they weren't even able to prepare for their own funeral. Nosotros lo vemos. We see that. Tuvieron todo un tiempo de 80, 90 años They had all 80, 90 years of time, y espacios diferentes para activar. perhaps in different spaces to activate. Pero cuando llegó el momento de partir de este But mundo, when the time came to depart, leave this earth, no dejaron arreglada ni siquiera su partida. they didn't leave their things in issue for their funeral. Le dejan deudas a los hijos. They leave their children with unpaid Dejan debts. endeudada a la viuda. They leave their widowed wife now with unpaid debts. Dejan un desorden detrás de ellos en este mundo. They leave a disordered background. ¿Y qué when they dicen leave los the que se earth. quedan? And those that stay behind, what do they say? Ay, tan bueno que era. They say, oh, such a good guy. Porque That he la was. gente con propósito Because people with purpose, tiene destino. they have El destiny. destino es mañana. Destiny for El tomorrow. propósito es hoy. The purpose is today's. Mi espacio está aquí. My space is Y here. mi tiempo ya comenzó. And my time's already Y started. un día que pasó es un tiempo que se fue. And a day that already started is a day that's already gone. ¿Y por qué no se alcanza? Why can't you reach it? Porque un niño nos ha nacido. For a child is born. Entró a su tiempo. He entered his time. Un hijo nos ha sido dado. A son has been given to us. Desarrollo. Development.
La soberanía The sovereignty reposará sobre sus hombros. will be upon his Y shoulder. mire, And look, se llamará su nombre and his name will be called Admirable Consejero, Wonderful Counselor, Dios fuerte, poderoso, Mighty God, Padre eterno Everlasting y Príncipe Father, de paz. and Prince of Peace. Desde que fue un niño, Since I see a pasó child todo un proceso going through a process hasta que se convirtió en el Padre eterno. until he became the eternal Father. Qué entusiasmo. What enthusiasm you have. Diga, de hijo a padre. Say from child to father, from son to father, De hijo a padre. from son to father. Eso es desarrollo. That's Eso es development. destino. That's destiny. Me da tanto gusto ver cómo se están manifestando los instintos paternales de Víctor. I like so much how the paternal instincts of Victor are coming out. Sí, me da gusto ver cómo está reaccionando para con su hijo. I really like how he's reacting now with his son. Y ahí andamos nosotros con inquietudes de querer decirle esto o aquello. And so here we are every once in a while trying to tell him this or that. Pero ayer que nos fuimos de cena romántica con la pastora, le dije, bueno, te invito a comer. But yesterday when we went out to a romantic dinner with my wife, I Le said, hey, dije- come with me and out and eat. Hay que dejarlo. But then I said, no, we got to leave him. Podemos darle ideas cuando las pida, We can give him ideas when he asks pero for hay que them, dejarlo que desarrolle su paternidad. but we have to allow him to develop his paternity. Hay que dejarlos que sean padres, We have to let them be parents. porque ahí nacen los suegros y las suegras metiches, Because that's how you have nosy parent-in-laws. que todo quieren que los hijos lo hagan como ellos dicen. People who want their grandchildren to do everything the way they want it. Y tal vez el hijo o la hija te lo va a aguantar, And perhaps your child or daughter will pero el put up nuero with o la you. yerna te va a protestar. But your daughter or son-in-law will Lo dije al revés, protest. a propósito. I said that reverse on purpose. Pero le decía, déjelo ser, But I just let them be, I say. porque hay un instinto Because there's an instinct que están haciendo that's being born para formar un hijo to form a son que lo va a formar a él como padre. that will form him as a father. Nosotros le dimos legado. We've already given him a legacy. La herencia todavía no se la hemos dado, pero ya la vamos a dar. We've not yet given him his inheritance, but we will soon. Entonces en ese legado So in that legacy, tiene que encontrar propósito. he has to find purpose. Ese es el punto, hermano. Brothers, that's the point. Que si tú no dejas destino, no hay legado. That if you don't leave a destiny, there's no legacy. Y entonces, ¿qué propósito van a seguir tus hijos? So what purpose can your children follow through with? Porque dice la Biblia que los hijos deben ser For the Bible says that children should be como la saeta en manos del valiente like arrows in the hand of a valiant warrior, para ser lanzados. to be launched. Láncelos, no los amarre. Launch them, don't tie them down. Pasó con Cristo. That's what happened with Christ. ¿En base a qué el Padre entregó al Hijo? On the basis of what did the Father turn in the Son? San Juan 3:16. John 3:16. Porque de tal manera For amó God so loved Dios al mundo the world que dio a su único Hijo that he gave his only begotten para Son, que todo aquel que cree en Él, so that all who believes in him, dice que cree en it Él, says so that all who believes in him, no dice que crea it doesn't say for all that believes o que creyó, or who believed, lo dice en presente. but it says it in the Es presente present. hoy, It's a present. será presente mañana, It will be present será tomorrow. presente pasado And it mañana, will be present after para tomorrow. que todo aquel que cree en Él, For all who believe in him, Él in him está revelado en la Biblia. is revealed in the Bible. Creer en Él es creer la Biblia. To believe in him is to believe in the Bible. No decía, ahí lo recibí como mi Salvador. It's not to say, oh, I received them as my No, Savior. creer en Él No, but to believe in es vivir him de acuerdo al modelo que la Biblia dice en el reino. is to believe the model as the Bible describes it in the kingdom. No religión judía, Not a Jewish religion, no religión cristiana, not a Christian religion, sino principio del reino. but a principle of the kingdom. Eso es creer en Él. That means to believe in him. Y el que cree en Él And the one who believes in him no se pierde, will not be lost, sino que tiene vida eterna. but will have everlasting life. Dos cosas. Two things there. No se pierde. Will not be lost. Uno, One, eternamente por causa de su pecado. eternally due to their sin, Porque ya lo perdonaron. because he's been forgiven, Ya lo limpiaron con la sangre. cleansed by the blood. Y dos, And number two, como está viviendo creyendo en Él, because they're living, believing in him, empieza creyendo en el niño que nació, they're believing in the child that was born, crece creyendo en el hijo que se desarrolló, they're raising the son that's been developed, se somete al soberano submitting to the one that's sovereign, que tiene un hombro fuerte para sostenerlo, with strong shoulders to hold him up, lo admira y sigue su consejo, admiring him, following his counsel, porque es un Dios poderoso because he's a mighty God que se convierte
en su Padre, who turns into his Father, el Padre de las luces. the Father of lights, No se pierda, is not lost, does not sino que perish, tenga vida eterna. but has everlasting life. 2. Number 2, ¿Qué es eso de vida eterna? what is this about eternal life? Ay, cuando un día el Señor regrese, Some people say, oh, one day when God comes back, empieza la eternidad, eternity will el begin. reposo. Oh, rest. Uh-uh. La eternidad empezó Eternity began desde el momento en que recibiste a Cristo en tu corazón. since the moment you receive Christ in your heart. Físicamente te vas a morir un día, Physically, you will die one day, pero espiritualmente nunca más morirás. but spiritually, you will never die again. La primera muerte que experimentó el hombre en el huerto del Edén The first death that man experienced in the Garden of Eden no fue la muerte física, was not physical death, fue la muerte espiritual. it was spiritual death. Voy a decirlo de otra manera. I'm going to say it differently now. Fue la muerte de la conciencia en el alma de la existencia de Dios. It was the death of conscience in the soul of the knowledge of Eso God. fue lo que le pasó a Adán en el huerto. That's what happened to Adam in the garden. Se le murió la conciencia His conscience died en el alma del conocimiento de Dios. in his soul of the knowledge of God. Cuando lo conocía, When he knew him, Dios descendía al huerto God would descend to y Adán the se garden presentaba. and he would present himself. El día que había pecado y desobedecido, The day that there was sin and he had disobeyed, el hombre se escondió, trató de esconderse de Dios. man hid himself or tried to hide himself from God. Y Dios le dijo a Adán, God said, Adam, ¿en dónde estás? where are you? No estaba hablando de en qué posición geográfica del huerto. He wasn't referring to what geographical place or location he was within the garden. ¿Estás detrás del árbol de la vida? Are you behind the tree of life? ¿O detrás del árbol de la ciencia del bien y del mal? Or are you behind the tree of the knowledge of good and evil? No, la pregunta es, No, the question was, ¿cómo me ubica tu conciencia en este momento? how does your conscience situate you in this moment? Porque después de lo que hiciste, Because after what you've tu done, perspectiva sobre mi realidad cambió. your perspective over my reality has changed. Fue el hombre It was man el que perdió la perspectiva de quién es Dios. who lost the perspective of who God is. No Dios quien perdió al hombre. Not God who lost man. Desde el principio de la creación, Since the beginning of creation, los problemas los crea el hombre. man creates problems. Y usted diría, pero es que ahí estaba el diablo. And you may say, well, the devil was there. Ahí estaba la serpiente. The serpent was there. Sí, Yes. pero si Adán hubiera estado sólido en la palabra de Dios, But if had Adam been solid on the word of God, viviendo el propósito de su asignación, living the purpose in his assignment, él hubiera dicho como dijo Cristo en Lucas 4 y Mateo 4. he would have said, as Christ said in Luke and Matthew chapters 4, Está escrito. for it is written. La falta de Biblia te hace como las olas del mar The lack of Bible makes you like the waves in the ocean, que te llevan los vientos de cualquier lado para otro. which the wind can sway from one way to another. El problema de Adán Adam's problem fue que no se afirmó en la palabra que Dios le había dado, was that he did not affirm himself in the word that God had given him. sino en el sentimiento de su mujer. But moreover, he did so in the feeling of his wife or his El woman. diablo se la chanfleó, And so the devil fooled her. la engañó. He tricked her. Por eso el hombre tiene que cuidar a su mujer. That's why man should take care of his wife. Porque como decía alguien por ahí, permítanme disculpen lo que voy a decir. Excuse me for what I'm going to say, because as I say there, Hay around there, muchos hombres que muy fácilmente se babosean a su mujer. You don't get it? Hay muchos hombres que fácilmente confunden o engañan a sus esposas. because there's many men who very easily confuse or trick their own wives. También al revés, no crea. Also the reverse, Porque hay unas mujeres que tienen patas de araña because there's some women that have spider legs. y le hacen unas redes al marido que lo tienen pero bien atarantado al pobre. And they put their husband in a big web and he's all bundled up then. Ahí es donde se fabrican los mandilones. Los que los manda la mujer, pues. And that's where you have men where the wife tells him what to do. O como dicen los dominicanos, Or as the Dominican people say, los falderos. No, los mijijitos. Los mijijitos. Los hijos de su mujer, pues. as they say that his wife's children. Mama's boy. Oh, mama's boy. Gracias.
Ahí se fabrican en las redes de la tarántula. Oh, mama's boys are made within that web that she's weaved. Y no tiene nada que ver el diablo, And the devil has nothing to do with that. sino tiene que ver But it has to do la falta de conocimiento de las verdades bíblicas, with the lack of knowledge of the biblical truths, que son las únicas que nos van a sustentar en los tiempos de angustia. which are the only ones that are going to hold us in the times of anguish. No pierdas la conciencia Don't lose your conscience de quién es Dios y su reino para ti en este tiempo. of who is God and His kingdom for you in this time. 9 meses llevamos. We already have 9 months En in enero es this. tiempo de dar a luz. And in January, it's time to give birth. Y se va a dar a luz lo que concebiste de marzo para acá. And it's going to give birth to what you conceived from March to now. Exactamente, en marzo empezó la pandemia a manifestarse, a lo menos en Estados Unidos. At least in the United States, this pandemic began to manifest itself here in the United States. 9 meses, ¿verdad? That's Aproximadamente. Approximately 9 months. Hablando proféticamente. Speaking prophetically, of course. Enero es dar a luz January is to give birth todo lo que has recibido estos 9 meses. to everything that's been received these past 9 months. Y ahí se van a manifestar las obras. And that's where your works will be Y te vas a manifested. dar cuenta si lo que asimilaste tiene propósito And you'll see if what you've assimilated to has y purpose te dio destino. and gave you destiny. Es cierto que ha sido duro este tiempo. Sure, this time has been hard. Mucha gente perdió su trabajo Many people lost their job. y además de eso los Moreover, elementos naturales que han venido por el mundo, the natural elements just brought by the world, terremotos, maremotos, tsunamis, i.e. earthquakes, tsunamis, problemas problems, económicos, sociales, economic issues, social issues, problemas de autoridad. issues with authority. Solo aquí en la ciudad de Dallas tenemos un desorden entre las manos. Just within here in the city of Dallas, we have a big disorder. Ya la policía no hay qué hacer. The police don't know what to do anymore. Ya casi a lo que va de la fecha Up to this date, faltarían como unas 75, 80 personas para un muerto al día en Dallas. we are just shy of about 75 to 80 people dead a day within Dallas. En los últimos 120 años, In the last 120 years, este es el año this is the year de desarrollo demográfico inmigrante of the immigrant demographic change, más bajo de los Estados Unidos. the lowest change of the United States. Un 35% más bajo 35% lower que en los últimos 120 años. than the last 120 years. Hubo una desaceleración en todo sentido. There was, in all sense and meaning, a deceleration. Te dejaste succionar You allowed yourself, did we allow ourselves to por ese sistema mundano get sucked in by this worldly system que está empantanando a la gente, that is tricking people? o vas a seguir viviendo o a empezar a vivir por los principios del reino. Or will you begin to live and live by the principles of the kingdom? Yo estoy terminando. I'm finishing now. Recuperando la conciencia Recovering de consciousness quién realmente es Dios para ti. of who God is really for you. Está bien, un hijo nos es nacido. Sure, a child is born, Cristo nació en tu corazón. a son is born in your Digas, heart. soy salvo, diga. And you say, I'm saved. Soy salvo, soy hijo de Dios. I'm a child of God, I'm saved. Qué lindo. That's wonderful. Pero tiene que manifestarse el hijo. But the son has to be manifested. Porque él no vino a dejar niños en este mundo. Because he didn't come to leave children in this world. Él vino a formar hijos. He came to form sons. Romanos capítulo 8. Romans chapter 8. Porque la creación For creation está anhelando desires la manifestación de los hijos. the manifestation of the sons. En ese pasaje aparece la cuarta palabra que se usa en el griego para hijo, In this word, the fourth Greek term used for sons is used, que describe al hijo maduro, describing the mature son, el hijo que ya creció, the son who's already been grown, el hijo que va a empezar the son who will begin a manifestar paternidad, to manifest paternity, a ser admirado, to be admired, a dar consejo, to give counsel, para convertirse en padre to turn into a y father, empezar a engendrar responsablemente. and begin to engender responsibly. Ese es el problema de jovencitos de 17, 16, 20 años engendrando hijos. That's the problem of little kids, 16, 17, 20 years old, O engendering niñas de children, esas edades embarazándose. or young girls at that age getting pregnant, Porque son niños teniendo niños. because they are kids having kids. Y de ahí vienen muchos de los problemas de la sociedad. And that's where a lot of society's problems come from.
Porque es gente que no está preparada. Because these come from people that are not prepared. Porque han sido niños toda su vida. For they've been kids all their life, Nunca tuvieron un padre que les enseñó a ser hijos. never having a father to teach them how to be Y sons. como no aprendieron a ser hijos, And since they didn't know how to become sons, tampoco saben cómo ser padres. they also don't know how to be Ese fathers, sí es un gran parents. problema. That's really a problem. Y en medio de todo eso, And in the midst of all that, se pierde la conciencia de quién es Dios para mí. we lose consciousness of who God is for me. Y el propósito se estanca. And so then purpose becomes a stalemate, Y como resultado mi destino, mi mañana se seca. resulting in a purpose of tomorrow it dries up. Y me convierto en una persona And so then I turn into a person que vive con lo que pasa cada día. that lives by just from what happens day to day. Es decir, mi vida es controlada por las decisiones de otros. In other words, my life is controlled by others and their decisions. Lo que otros hacen, ahí me lleva a mí metido en el río. What other people do, that's what carries me in their current. Somos un pececillo más We're- en medio de la red. We're just another fish caught in the net, O somos la ballena que siguen todos los peces. or are we the big whale that goes out and seeks the fish? ¿Ha visto usted que detrás de las ballenas siempre andan peces? You know that a big whales behind them are always little fish following them? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque los peces se sienten protegidos detrás de las ballenas. They do so because they feel protected behind these big whales. La iglesia es tu ballena. The church is your whale. El cuerpo de Cristo es tu ballena. The body of Christ is your whale. Ven, pececito, Come on, little y fishes. acércate. Draw near. Que hay una ballena gigantesca que Cristo está formando, Because here's a big whale that Christ is que se forming. llama su iglesia gloriosa, Called his glorious church. formada por hijos, Formed by children. formada por niños, Formed by kids. formada por gente admirable, Formed by admirable formada people. por gente con consejo, With people with counsel. formada por padres espirituales, Formed by spiritual parents. formada por gente en el temor de Dios, Formed by people in the fear of que God. te va a ayudar Who's going to help a you reencontrar quién es Dios para ti. to rediscover who is God for you. Es la idea. That's the idea. Sorry, we don't use the notes. Disculpe que no usamos las notas hoy. O sea, usually that happen. Oh, pues digamos eso siempre. Casi No, pero muchas sucede. ideas de lo que está escrito lo compartimos. But many of the ideas that was shared, we Yo did so raramente today. voy punto 1, punto 2 en las notas. But I rarely go point by point from the Pero notes. como esas notas salieron de aquí y de aquí, But since these notes came from here and from pues here, agarramos los principios y las verdades. we got the principles and the truths and we gave them out. Póngase de pie. If you could stand on your feet. Pero amados, yo creo que es un momento de reflexionar. Dear brothers, I think this is a moment to O sea, reflect. reflexionar es pararse To reflect is to stand y echar un vistazo hacia atrás. and to look backward. ¿Cuál es la marca que dejé? And what mark did I leave behind? ¿Cuáles han sido mis caminos? What have been my steps? Yo como Víctor Higueros, I, as Victor Higueros, miro para atrás I can look back. y lo he estado haciendo esos días I've been doing this in these past y days. encuentro algunas cosas que hay que corregir. I found some things I need to correct. Y un día dije, me paré, One day I stood up, I miré said, para atrás. I look No back. literalmente, ustedes saben lo que estoy hablando metafóricamente. not literally, I'm speaking metaphorically. Y empecé a hablar con Dios y dije esto, I began to speak to God y and I said esto, this and y that esto, y esto. and that Y se and me that. acabaron los dedos de las manos y seguí con los de los pies. And so I didn't have any more hand fingers, so I had to go with my toes. Y cuando se acabaron esos, empecé a prestarlos de mi esposa. And when I didn't have enough toes, I had to borrow my wife's toes. Y dije, I esas said- cosas hay que mejorarlas. I said, we got to better these things. Hay que mejorar. We got to better them. ¿Por qué? Why? Porque yo, el Hijo de Dios, Because I, as a son of God, no quiere perder el propósito. don't want to lose the purpose. Deje usted el apostolado por un lado. Just set aside the Deje apostleship for usted a el moment. pastorado por un lado. Leave aside the pastorship for a while. Ese es mi trabajo. That's my work. Mi empleador es Dios. God's my employer. Pero yo como hijo But I, as a son, estoy al mismo nivel de responsabilidad que usted delante de Dios. have the same level of responsibility as you before God. A medida que el tiempo pasa, And in the measure that time goes tengo que by, convertirme en lo que dice Isaías 9. I have to turn into what Isaiah chapter 9 says.
Tengo que ser admirable. I have to be an Tengo admirable, que ser consejero. a counselor, Tengo que ser padre. a father. Tengo que ser príncipe que gobierna. I have to be a prince that governs. Claro, empecé siendo un niño que nació. Of course, I started off as a Pero mi child etapa de hijo born, es importante. but my stage as a son is important. Me llamó una hermana de Guatemala, A sister from Guatemala called me, hermana Denise de Vanderkam. Sister Denise from Banacan. Sí, ella me conoció prácticamente toda la vida. She knew me practically my whole life. Es como la edad de mi mamá, yo creo. I think she's as old as my mom, I Y nos think. vio crecer en la iglesia, en el ministerio. She saw us grow up in the ministry in that church. Y cuando sonó el teléfono, y Denise. And when the phone rang and I saw Y Denise, contestó y ya se identificó la hermana, que es muy amada, por cierto, una she- sierva de Dios. she's very loving, and of course she identified herself when I answered the Evita phone. siempre la quiso traer que predicara acá con nosotros. Of course we tried to bring No her se and pudo. preach here, but we couldn't do it. Y me dijo, She told me, contame, tell me, she said, ¿todavía estás con el hermano Efraín? are you still with brother Ephraim? Y le dije, Denise, I said, Denise, la paternidad, en mi opinión, paternity, in my y ha opinion, sido y es mi convicción de toda la vida, has been and is my conviction throughout life. no es algo negociable, It's non-negotiable, no es algo que tú cambias, not something you change. es algo que Dios te da. It's something God gives you. Usted no puede renunciar a sus padres, son sus padres. You cannot renounce your parents, they're your parents. Y en este tiempo de su vida, And in this time of your en el life, momento de esta asignación in the moment of this y de assignment este propósito, and purpose, Dios nos puso por padres espirituales para ustedes, God has placed o us padres ministeriales, as your ministerial al parents igual for que you, mucha gente en el mundo. like many other people in the world. Y eso And this nos afianza con Dios, draws us to God, porque Dios dio al hijo because God gives the child, para que se convirtiera en padre. God gave the son so he can turn into a Con todo el father. proceso, The whole process, hijo, son, niño, hijo, child, son, consejero, counselor, Padre eterno, eternal father, príncipe de paz, Prince of Peace, Dios fuerte. mighty God. Lea ese Isaías capítulo 9, verso 6, memorícelo. Read Isaiah 9:6, memorize Léalo it. esta tarde un ratito Read it this y afternoon. medite en lo que le hablé. Meditate on what I've shared Y with vuelva a you. ver en el Facebook o en el YouTube la enseñanza. And look on Facebook or YouTube the teaching on this again. Yo hago eso siempre, I always do that, no con mis enseñanzas, sino con las de otro. not with my Que teachings, estoy but presencial with others. y cuando las estoy oyendo yo solo en la oficina o cuando salgo a caminar, When I'm listening it to myself, when I'm walking in hay the cosas office, que digo, pero eso ni lo oí, there are things that may have been said, I didn't even hear them, porque hay elementos distractores, because there's some distractory elements. pero que no se está concentrado ahí, But when you're focused there, va a haber cosas que no había visto. there'll be things that you hadn't seen before. Oremos. So let's pray. Padre, gracias Father, thank por you esta linda oportunidad, for this incredible opportunity, por el gozo de compartir esta palabra. for the joy to share this word. Gracias por el Cristo. Thank you for the Christ. Gracias por Jesús. Thank you for Jesus. Gracias por el niño que nos diste, Thank you for the child that you gave us, por el hijo que nació, for the son that was que se ha born, desarrollado en nosotros. that has developed in us. Gracias, Señor, Thank you, Lord, para la gloria de tu for nombre, the glory of your name. porque sé que espíritu de consejo está llegando a nuestra vida, For I know that a spirit of counselship is coming to our espíritu de lives, sabiduría, spirit of wisdom, espíritu de entendimiento a spirit of understanding, y espíritu de autoridad y gobierno. and a spirit of authority and government. Padre, yo oro por tu pueblo Father, I pray for your people para que se abra nuestra mente so that our mind can be opened para comprender to que comprehend nuestro tiempo ya empezó that our time has desde already que started nacimos en este mundo. since we were born on this earth. Que ahora a través de la vida hemos vivido en espacios Through life, we've lived through spaces donde se abren oportunidades where opportunities are opened, y esas vienen de ti, and they come from you porque tú tienes la llave because you have the key. y cuando tú abres nadie cierra And when you open it, no one closes y it. cuando tú cierras nadie abre. And when you close it, no one opens Y es it. lo que dice Apocalipsis 3:7 a la iglesia de Filadelfia, That's what Revelation 3:7 says to the church of a Philadelphia. la iglesia fiel. To the faithful church, Dios le dice, God says, tú tienes la llave de David, you have the keys of David. lo que abres nadie lo cierra What you open, no one y closes. lo que cierras nadie lo abre. And what you close, no one can open. Es esa autoridad That's authority. que llega con la madurez That comes with y el maturity conocimiento de la palabra de and Dios. the knowledge of the Word of God. Señor, yo oro por tu pueblo, Lord, I pray for your por los people, que están aquí for those who are y por here, los que están en las redes, and those who are through the social media. para que tú, oh Dios, en el nombre de Jesús, So you, O Lord, in the name of Jesus, por el poder del Cristo manifestado, by the power of the manifested Christ, abra nuestro entendimiento. open our understanding. Dígale, yo quiero vivir para ti, Say, I want to live for you, como
como decía Pablo, As Paul said, que sea que moramos because whether we die o sea que vivamos, or live, somos del Señor. we belong to the Lord. Amén. Amen. Tenga la bondad de sentarse un momentito, queridos hermanos. Kindly be seated, dear brothers. Vamos a ir preparándonos para aportar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Let's begin preparing ourselves to give our tithings and offerings. Abra su aplicación. Please open up your app on your Yo phone. programé en mi aplicación para todo el año mis ofrendas, mis diezmos para la iglesia, así no tengo cada semana que estarlo haciendo, ya automáticamente I've set reoccurring payments for the upcoming year, my tithing and offerings to el church. programa lo puede hacer y ya para ahora, para enero, reprogramaré. And you can do that, so you can do it now. Porque hay que planear qué es lo que uno le va a dar a Dios durante el año. Because you have to plan what you're going to give God in the upcoming year. Y usted dirá, pero ¿cómo le hago? And you may ask, well, how can I do that? Según usted quiera prosperar, así propóngale darle a Dios. According to how much you want to prosper, that's how much you should Porque give to son God. sus semillas las que se multiplican. Because it's your seeds that multiply. Entonces programe su diezmo. So set reoccurring tithing Programe su payments. diezmo. Set reoccurring Ya tithing sea que payments. lo haga electrónica a través de la aplicación Betania USA Whether you do so electronically through the app, Bethany USA, o que lo haga a través de su banco, or you do so through your bank. pero planéelo de alguna manera. But you should plan set those out. O que planee usted traerlo cada domingo en la mañana, Or a plan to bring those every Sunday morning. pero que sea planeado. But let those be recurring Según lo que plans. usted tiene, lo que Dios le ha dado. According to what you have, what God has given you.